Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Termino y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Halloween. Desafortunadamente hay tal vez demasiadas películas que se llaman Halloween. Entonces, para aclarar, me refiero a la película original de los 70s, de 1978, si no me equivoco. 78, sí. Esta película de terror clásica, ¿no? De John Carpenter con esos personajes clásicos de Michael Myers, ¿no? Laurie Strode, ahí famosamente interpretada por Jamie Lee Curtis. Pues esta película de terror que empezó como una película, o más bien, en su momento era una película independiente, ¿no? Que se volvió este fenómeno de la cultura popular, que es algo muy interesante. Creo que es algo que cada vez pasa menos. Entonces, creo que vale la pena regresar y ver cómo fue esta película. A lo mejor especular, ¿verdad? Como mucha gente ha hecho, de por qué funcionó de la manera que lo hizo. Y pues bueno, algo que a lo mejor si ustedes han escuchado el podcast, ¿no? Pues llevamos ya un buen ratillo. Hay algunas personas que me tipifican como fan de películas de terror. Y creo que es porque actualmente no mucha gente lo es, ¿verdad? Y cuando te gustan muchos tipos de películas, incluyes esas, es que se nota como que esa que a casi nadie le gusta hoy en día. Y pues Laura, quería preguntarte, ¿no? Esta película, primero que nada, ¿la habías visto antes, esta película? No la había visto antes. Ok, interesante, porque pues es una película a lo mejor de la que habías escuchado hablar mucho de ella, ¿no? En el pasado. Sí, de hecho es interesante porque a pesar de que no la había visto antes, puedo ver mucho cómo esta película cimentó mucha de la iconografía del terror en general, no nada más de esta película, o sea, los iconos, obviamente, la máscara de Michael Myers y muchas otras cosas que son como iconos de la cultura pop. Inclusive Michael Myers se me hace que está más por encima como icono que Halloween, la película. Entonces sí es algo muy fuerte, pero sí, también como que creó, entre comillas, mucho del lenguaje cinematográfico del terror, ¿no? O sea, cómo deben ser algunas tomas, cómo deben ser algunos beats de la historia, algunos personajes, y en ese sentido se me hizo como de, ya puedo ver de dónde viene todo lo que había visto en otras películas, pero no, o sea, en particular esta película nunca la había visto, y siento que en gran parte es porque realmente nunca había visto que se hablara tanto de esta película. O sea, por ejemplo, en la tele no recuerdo nunca haber visto que la pasaran y ninguna de las otras versiones. Y también creo que el nombre Halloween siempre se me hizo como muy genérico y eso también me alejaba un poco de la película. Entonces sí, no, yo no la había visto. Sí, oye, eso es muy interesante porque pues sí, esta película es el padre, ¿no? O el abuelo, lo que sea de pues muchas franquicias, muchas películas que se volvieron muy populares, ¿no? Viernes 13, La pesadilla en la calle Elm, ¿no? O sea, como que muchas películas que se volvieron muy famosas. De hecho, pues el género entero de slasher movie, ¿no? De terror, empezó con esta película. Claro. Y es muy interesante ver como el origen de muchas cosas. Y luego siento yo que también cuando te regresas a verla es como los vicios que tendrían después, que esta película no tiene, que creo que también vale la pena como checarlos después. Pero se me hace muy interesante que no la hayas visto y que tengas esa perspectiva, porque sí, pues se volvió la plantilla, ¿no? Para muchas películas después. Sí, de hecho, como decía, hasta yo creo que primero conocí el personaje y el nombre de Michael Myers antes de saber que venía de la película llamada Halloween. Sí, claro. O sea, creo que el personaje, por su iconografía, ¿no? Fue pues quedándose en la cultura popular, que es muy interesante que sea el caso, porque si te fijas en la película, Michael Myers termina teniendo el atuendo que tiene como muy circunstancialmente, ¿no? De hecho, la máscara que consiguen ahí medio famosamente, digo, no sé si sabías esto, pero es una máscara de Star Trek, ¿no? Es de William Shatner, que la pintaron de blanco, ¿no? Y la utilizaron pues porque dijeron, pues esta puedes como medio fácilmente modificarla y usarla en la película, ¿no? Porque era una película independiente.
Y fue... Creo que dijeron... Encontramos las 2 máscaras más baratas que tenían de que en la tienda a la que fuimos de disfraces. Y se la dimos a los de vestuario y ellos la modificaron y nos la regresaron. Es de que, wow. O sea, sí, algo tan... Sí, algo tan simple. Igual la ropa, ¿no? Es de que, pues, un trajecillo ahí, pues, del hospital, me imagino. No sé si era su ropa que traía, pero, pues... No, ahí sale normal, ¿no? Cuando... que asaltó y que dejó el cuerpo ahí desnudo de un mecánico que dice no sé qué garage, el carro, y está el hombre desnudo ahí en el arbusto. Es el atuendo de él, o sea, ya, sí. Realmente es como muy, muy humilde el origen de este personaje, ¿no? Sí, es curioso, o sea, como de pues cosas que a lo mejor hicieron porque era lo que tenían a la mano, pues se volvió en algo súper icónico y súper como apegado o básico del personaje en sí. Sí, fíjate, y hay algo bien interesante sobre Michael Myers, que pues él, en otras películas le quitarían y le pondrían, le pondrían y le quitarían como que cosas sobrenaturales. Pero en esta película básicamente es un psicópata, ¿no? Y se me hace muy interesante que hay algo muy, muy real en el sentido... O sea, a mí se me hace esta película como muy... muy real en el sentido de... Pues... un día un loco puede, no sé, hacer eso, ¿no? Creo que es algo muy... muy real y creo que hace esta película particularmente como tenebrosa, ¿no? Sí tiene como que alguna que otra cosa medios... O sea, tal vez no sobrenatural, pero sobrehumana, en donde sobrevive cosas que un humano regular no debería sobrevivir. Pero sí está... Digo, no he visto las siguientes, pero me imagino a los niveles en donde los llevan. Inclusive hay un diálogo de la película... Sentí que, sin haber visto las siguientes otra vez, se me hizo como que se agarran de eso para basarse en el mitos de Michael Myers. Hay un diálogo en donde están en la clase que están explicando sobre, no me acuerdo qué, y están hablando de algo que era de que una fuerza sobrenatural más fuerte que los elementos y que no se paraba por nada. Dije, se basaron de eso para después hacer como que el personaje de Michael Myers y sus poderes, entre comillas, ¿no? Sí, eso y lo de el Boogeyman, ¿no? El hombre del saco. Sí. O el coco, o como sea que se llama donde ustedes viven, tú que nos estás escuchando, ¿no? Lo llaman de muchas maneras. Pero también se agarraron de ahí, ¿no? Como que este miedo como inexplicable que hay, ¿no? A la oscuridad, a cosas así. Y lo pusieron en una persona. Y sí, la verdad es que sí, está medio el trope ahí donde... se volvió un trope después, ¿no? Donde Laurie lo mata como 3 veces y hasta que le dan como 20 disparos ahí al final. Es que finalmente se queda en el piso. Al menos para los eventos de esta película, ¿no? Como... Claro. Ahora pues hay muchas secuelas de esta película. O sea, sí... Hay mucho material después, ¿no? O sea, ha sobrevivido cosas peores. De hecho, en una película sobrevive a una explosión. Entonces, no hay límite a lo que puede sobrevivir eventualmente. Ya, sí, o sea, sí me imagino porque... O sea, sí pensé de que, wow, si en esta película todas las cosas como sobrehumanas y las cosas que sobrevive, no me imagino en dónde lo llevan 10 películas después, ¿no? Porque pues hay muchas versiones, muchos reboots y líneas alternas que utilizan este personaje, entonces puedo imaginar hacia dónde llegan. Sí, la verdad es que sí se puede volver ridículo en un punto, ¿verdad? Ahí sí no... Sí creo que es donde flaquearían las secuelas, pero siento que si puedes ver esta película sin contaminarla de las cosas que hacen las secuelas, es una muy buena película. Al menos yo siento que esta película modificó mucho mi opinión sobre lo que pueden ser las películas de terror. En el sentido de... Pues hay muchas películas que vendrían después que son como imitaciones, ¿no? Y creo que esta lo hizo mejor en muchas cosas, a pesar de ser la original, entre comillas.
Claro, a mí la verdad me dejó muy en claro que no me gustan las películas de terror. Sí es algo que sí, o sea, entré a la película como sabiendo que esto iba a ser algo más como definitivo porque pues he escuchado mucho que esta es como de las mejores películas, entonces pues ya si no me gustaba esta creo que pues era algo como muy claro y sí puedo ver el por qué no me gustan, o sea, muchas de las cosas que puedo ver en esta película es como de claro, y por eso no me gustan las películas de terror. Digo, respeto muchas cosas de la película que hace y el cómo está hecha creo que es de lo que más me gusta. Por ejemplo, la primera escena me gusta muchísimo, en donde tenemos está como este bueno. POV de Michael Myers de niño y los movimientos de la cámara tan bruscos y como dónde la ponen para ver cómo está viendo él y luego el asesinato que tiene ahí. Toda esa construcción de esa escena me gusta muchísimo. Y creo que después de eso, pues la atmósfera me gusta, o sea, me gusta como esta idea de que sea este stalker como imparable, como decías tú al principio, de que pues eso es muy real, eso podría pasar en la vida real, de que una persona que haga ese tipo de cosas. Y también cuando hablan un poco como de la psicología del personaje, cuando está ahí tienen una conversación el del ward, del el manicomio, no sé qué sea exactamente, y un sheriff de que lo que había hecho, o sea, cómo era para el del ward, así de que la personalidad de Michael Myers y cómo le veía los ojos y cómo veía que era su maldad y todo eso me gustó mucho. Fuera de eso se me hace bastante cheesy, la verdad, o sea, cada vez que salía Michael Myers en pantalla no podía evitar reírme. De hecho, hay una escena en donde sí solté una carcajada muy fuerte, que es en donde están caminando de que por la banqueta y pasa él en un carro y está así de que nada más al lado. O sea, la verdad es que no lo puedo tomar en serio, no me da miedo. Y digo, personalmente casi ninguna película de miedo me da, pero esta película en particular, o sea, solo imaginar de que cómo él está ahí nada más parado, o sea, no hace nada. Y cómo se tarda tanto en matar a sus víctimas, o sea, cómo pues la saborea, supongo, o es tan dramático como con sus entradas y con cómo pues, pelea entre comillas, o cómo casualmente Laurie Strode es de que inmune a todas las cosas que puede hacer él, hacen que es como de, pues no es para mí. Claro, sí, no, digo, es súper cheesy eso. Sí siento que hay veces en las que lo hacen mejor, sobre todo, por ejemplo, justo antes de esa escena que dices, lo habíamos visto en el auto. Y ahí en el auto está en sombras, no lo puedes ver. Sí. Y es como, ok, eso fue extraño y es de que ahí funciona. Pero sí, ver a Michael Myers en plena luz del día, de que ahí parado, nomás de que todo tiesillo ahí, sí se ve medio chistoso. Y sí creo que hay cosas que no han particularmente envejecido bien. Por ejemplo, hay varias muertes en la película que son sobre todo hacia el final, ¿no? Creo que en la segunda mitad podrías decir que es cuando empiezan realmente las muertes. Claro. Más bien, las víctimas tienen una forma muy como caricaturesca de actuar, ¿no? Hay dos chavas en particular que hacen visco cuando están de que muertas. Y sí te saca mucho de la película, que se ve como pues muy graciosas las caras que hacen, ¿no? Que siento que en parte son como limitaciones que tenía la película, tanto por su época como al ser independiente. Claro. Que sí, digo, la verdad es que creo que casi nadie que disfruta las películas de terror realmente le dan miedo. Más bien es como lo que decías tú de la atmósfera, de la psicología, Y la verdad es que hasta un cierto punto es como divertido el schlock de hasta un poquito burlarte de la película, a decir verdad. Es algo extraño porque no sé si te diría que es de que una gran película o las películas de terror son particularmente buenas, pero son un espectáculo muy particular, siento yo, dentro de como el cine, ¿no? En general. Y creo que Halloween es un buen ejemplo de eso. Sí, lo de las actrices es muy cierto. Y en particular me causó mucha risa la del carro, que aparte hace como que un sonido raro de que no sé, saca la lengua y que sube los ojos. O sea, sí está demasiado exagerado su muerte. Y sí es verdad en donde muchas veces manejan mejor como
el aura ahí de Michael Myers, como escondiéndolo más entre las sombras. De hecho, me gusta mucho cómo de repente nada más lo ves en el fondo en una sombra, más que verlo de que a una distancia súper lejos, ahí paradillo nomás. Entonces, me gusta eso. Me gusta también cuando vuelven a hacer lo del POV, pero no necesariamente con personajes. O sea, sí es como que Michael Myers, pero no necesariamente. Por ejemplo, en esa donde dices del carro que los viene siguiendo por atrás, de repente hacen un POV como si alguien estuviera sentado detrás de Laurie y la otra chava que viene ahí y está de que viéndolas. Eso me gusta mucho. Y sí, o sea, siento que de manejarlo más como un monstruo a lo mejor habría funcionado más. O sea, como de nunca verle la cara en la luz del día o más enfocado. Creo que me habría gustado más. Y sí, digo, creo que es como que un espectáculo distinto este tipo de películas por lo que vas a ver y por las cosas que pasan. Claro. Sí, digo, y la verdad es que entiendo mucha gente que dice de que, es que no me gusta. Pues es que genuinamente sí es muy, muy diferente, muy raro. O sea, no funciona igual que muchas otras películas. Algo que es muy interesante de esta película, que pues obviamente se ha vuelto muy icónico, por ejemplo, el tema principal de esta película obviamente es como de los temas pues más famosos, ¿no? del cine. Pero te quería preguntar, ¿qué opinas tú de la música? En particular cuando no es el tema, cuando son estos como sonidos de sintetizador y como golpes en el piano, ¿no? Así como que un acorde muy fuerte y cosas así. ¿A ti, pues, qué te pareció ese aspecto de la película? A mí me gusta bastante. Ahí digo, algo sorprendente es que el director y el escritor es el mismo que hace la música, ¿no? John Carpenter. Y pues digo, el tema súper icónico. Creo que no hay otra manera de describirlo. Pero sí, la música me gusta bastante. Creo que ayuda mucho a la atmósfera. De repente, en ocasiones, digo, sé que es un poco difícil calificarlo al ser una pieza tan icónica, pero de repente sentía que ya lo había escuchado demasiadas veces. A veces sentía que lo hacían muy como pues cómico en cierto sentido, en donde aparecía Michael en la escena y aparecía su tema, casi como si tuviera él una grabadora ahí con su tema. Pero fuera de eso me parece muy buena la como música. Como lo que dice de Darth Vader, ¿no? Sí. Sí, la música de la película es muy, muy buena. La verdad, se me hace muy interesante cómo el tema principal sí creo que puede llegar a ser un poquito sobreutilizado, pero se me hace muy interesante que en partes hacen esto, donde la música, como que la grabación empieza a ir un poquito más lento y cambia un poquito el pitch. Se me hace muy interesante eso que hacen de repente. Creo que agrega un elemento como no sé, como que te hace sentir incómodo, ¿no? Se me hace padre también esa parte de la música. Sí, como que le agrega más tensión, o sea, más como un problema más real, ¿no? De que se está grabando esto y ya va alguien, está más cerca de morir o está más cerca Michael Myers de ti o algo por el estilo. Sí le agrega pues a la atmósfera de la película. Sí, 100%. Y sí, lo que mencionabas ahorita es súper interesante sobre John Carpenter, porque sí lo coescribió con esta Deborah Hill, son los dos escritores de la película, pero él pues coescritor, la dirigió y compuso la música. O sea, sí es de que... Está bien loco. O sea, esta película es de que 99% de su autoría, ¿no? O sea, sí es un poquito raro ver eso en el cine, sobre todo, ¿no? Como que a lo mejor en cómics es más común de que el escritor es el mismo que el dibujante, el manga sobre todo. Sí. Pero en películas es muy raro que el autor de tantas cosas sea el mismo. Sí, es bastante sorprendente lo multifacético que es. Y la verdad es que muy, muy bueno en varias de esas cosas. O sea, si bien ahorita mencionamos algunas de los detalles, ¿no? en su dirección, creo que tiene un estilo muy particular y creo que lo hizo bastante bien en general. Y de hecho, en las películas donde él compone y en las que no compone se nota mucho, si mal no recuerdo. Por ahí sí hay algunas donde no escribió la música él. Y sí le falta algo a Halloween, ¿no? Cuando no está él. Sí, pues es algo como muy, muy icónico y muy intrínseco de Halloween. 100%. O sea,
Es que lo que mencionabas ahorita de Michael Myers, de que entra él a la escena y es su tema, en parte es cierto, de que ambos son como que el icono de la saga, ¿no? Ujú. Ahí sí creo que es algo muy interesante de ver. Por ahí creo que hay algunos otros clásicos de terror que podríamos explorar en un futuro. Ahí someter un poquito a Lauro aquí, ¿verdad? A ver esas películas. Sí, o si valen la pena las siguientes de Halloween, o sea, no tendría problema con verlas. Sé que hay unas que es supuestamente muy malas, digo supuestamente porque no las he visto, pero no tendría problema con verlas, yo veo lo que sea. Creo que nadie lo va a tomar a mal si dices de que hay algunas de Halloween que se ponen muy malas, la neta. La de Rob Zombie, por ejemplo, que es el reboot, que procedieron a ignorar después e hicieron secuelas de la original. Sí, no, y hay otras en medio donde cambia el canon. De hecho, hay una imagen por ahí, una infografía Sí. sobre las líneas del tiempo que hay de Halloween, ¿no? Donde está pues esta y el reboot, pero luego esta tiene una secuela directa y luego no es cierto, tiene 3 secuelas directas, ¿no? Y se vuelve todo un desastre, pero en el camino hay algunas que sí vale la pena ver y creo que son las que podríamos llegar a ver. Fíjate que algo que se me haría muy interesante de platicar en algún futuro, digo, ajeno a Halloween, pero hablando del terror, es sobre las películas de Viernes 13. Porque a diferencia de, por ejemplo, esta película, que Halloween es de que entiendes perfectamente como al ícono de Michael Myers y de Laurie Strode y todo en la primera película. Halloween, Viernes 13 siento que te tomas 3 películas para llegar como al icono de Jason Voorhees. Es muy curioso eso. Eso está curioso. Ajá. Pero bueno, ahí creo que háganos ahí sus recomendaciones, ¿no? De películas de terror para platicarlas en un futuro. Curioso como no sé si es un mensaje per se, pero pues es algo que pasa de que a todas las personas que matan, bueno, a la mayoría, al menos a los amigos de Laurie, los matan, pues no por esta razón en particular, pero todos ellos tienen como que sexo premarital o son promiscuos. Está como curioso que ese sea el caso. No sé si habría algún mensaje oculto por ahí o algo por el estilo, pero me llamó la atención. Creo que en el caso de Michael Myers, a lo mejor y es accidental. Okay. Sé que, por ejemplo, en Viernes 13 sí sería un tema de Jason por cómo muere él. O sea, me refiero, él sí es una especie de zombie. Claro. Pero creo que aquí no sé si fue una casualidad, porque, o sea, sí lo he notado, obviamente, pero también mata a mucha gente que, pues, nada que ver, ¿no? Mata a un perro, o sea, inclusive. Sí, pobrecito. Sí. Qué culpa. Ya sé. Y pues al mecánico que mencionábamos antes, ¿no? O sea, como que pues el que culpa también, o sea, ¿qué digo? Claro. No que tengan la culpa los que tenían, los demás. Sí, o sea, nadie tiene la culpa. Simplemente pues no cae en esa categoría, ¿no? Pero sí, digo, sí es interesante, la verdad, como que estas como, no sé, como imperfecciones, ¿no? Que de repente atacan los monstruos estos, ¿no? Sí me preguntaba como si era algo que la película intentaba decir o si inclusive es algo que exploran como más en el futuro del personaje o algo así. Fíjate que las secuelas hacen algo medio curioso donde acentúan elementos de esta película y acentúan elementos diferentes y luego hay otras que quieren como meterle twists donde, por ejemplo, hay una película donde, o creo que son 2, donde se enteran que Laurie Strode y Michael Myers son familia. Sí, claro. Y es como de que, ¿what? O sea, no tiene sentido con lo que pasa en esta película. Y secuelas después ignorarían eso y volverían a interpretar qué pasa después de esta película, ¿no? Pero sí, por ahí lo han definido como el Choose Your Own Adventure de que hay los libros, ¿no? Pero del terror. Algo así termina siendo esta saga. De hecho, hasta eso, digo, creo que no es algo nuevo, no es algo que no haya dicho alguien antes, pero siento que esta película realmente no necesita una secuela. Siento que es bastante definitiva con lo que pasa 100%. En la película. O sea, si yo la hubiera visto
cuando salió hace tantos años, no hubiera pensado de, quiero ver qué pasa después, porque siento que es como que, pues, la leyenda continúa, ¿no? O de que, y eso fue lo que pasó esa vez. O sea, a lo mejor podría ser como algo de antología o algo por el estilo, pero sí, como que siento que es muy definitiva. Sí, 100% era definitiva. La secuela, pues, se sacaron una historia de la manga, ¿no? Donde, ahí lo vuelven a matar al final de la película y es donde explota y se incendia y todo. Y fíjate que lo que mencionas de antología, lo intentaron con la 3. Halloween 3 es una película de antología donde no sale Michael Myers, no sale, o sea, es otra cosa que sucede un Halloween. Okay. Y hay mucha gente que dice, pues a lo mejor eso hubiera sido interesante, pero creo que a la película le fue mal y pues la gente era, ¿dónde está Michael Myers? etc., ¿no? Claro. Y es como, pues bueno, es cierto eso también de que pues no está el personaje icónico y la gente lo quiere de vuelta y es lo que hicieron, ¿verdad? Después de esa película Michael Myers aparece en todas. Ya, ¿no? Pues sí, está interesante saber eso. Y digo, también se me hace como un poco, pues como ponerse la soga al cuello, porque desde la 1 ya era un personaje como bastante invencible. Es como de, si haces secuelas, pues ¿cómo vas a poder derrotarlo? ¿Cómo lo vas a detener? Está curioso. Sí, son formas continuamente más y más explosivas, más como espectáculos más grandes y rimbombantes, ¿no? Como, claro. Es como Rápido y Furioso, ¿no? Que cada vez tienen que superarse, cada vez tienen que hacer algo más extraño, ¿no? Más allá de la realidad, ¿no? Algo similar pues le pasa a Halloween, pues como mencionabas, ¿no? De que 10 películas después que se les ocurrió, ¿no? Sí, de hecho me llama la atención también que ahorita es el rumor de que es A24 el que quiere comprar los derechos de Halloween. Y yo me pregunto como de, ¿por qué necesariamente? Cierto. O sea, bueno, digo, sí sé por qué, por dinero. Pero porque quieren, o sea, ¿qué tiene la película de Halloween que no puedas hacer tú por tu cuenta, no? O sea, ¿por qué no hacer como una inspiración de algún asesino o algo así? Porque siento que, pues en sí, lo que tiene Halloween como de IP, pues realmente no es nada, ¿no? O sea, la iconografía de Michael Myers, o sea, el cómo se viste, los nombres de los personajes, pero fuera de eso es como de, pues, no sé, inspírate en un asesino o algo así. O sea, ¿por qué la necesidad de rebotearlo por cuarta vez o la vez que sea? Se me hace 100%. Curioso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Sobre todo cuando Michael Myers era eso. Y luego también, pues, Viernes 13, Masacre en Texas, en cierta forma Saw, ¿verdad? O sea, pues tú puedes hacer tu propia iconografía, ¿no? Y puedes como contar tu propia historia, darle algún twist donde, pues mencionaba que Jason sí es un zombie, está Freddy Krueger, que él sí es como que este ente, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas similares y al mismo tiempo originales, ¿no? Como que sí siento que es innecesario el nivel de como de franquicias a las que llegamos a veces, ¿no? En esta industria. Sí, inclusive todas esas que mencionaste siento que tienen como más cosas icónicas, tanto como pues los disfraces de los personajes o algunas como objetos o lugares o cosas así, porque pues en esta película están de que en un pueblito, en una casa bastante común, o sea, como de, sí, no tiene tantas cosas así. Sí, 100%. Pero bueno, ahí pues no sé, digo, es Halloween, ¿no? Y pues parecía la época apropiada para hablar sobre la película. No, definitivamente. Y pues es interesante que existe esta película y, como decía, respeto mucho el cómo está hecha. Y pues curioso que fuera la primera que ganó el nombre de Halloween, ¿no? Es como si hubiera una película que se llama Navidad o algo así. Sí, que es interesante porque es que creo que hay un tema interesante con eso. Justamente hace poco leí sobre que por eso la película de Coco, de Disney, se llama Coco. Originalmente se iba a llamar El Día de Muertos. ¿Cierto? Pero Disney quería agarrar el copyright del Día de Muertos. Sí. O sea, no era nada más de que mi película se llama así, porque si es algo, es un término genérico,
puedes hacerlo, ¿verdad? Claro. Dentro de lo que cabe, pero si quieres los derechos de autor es como, ok, no, esa es una tradición muy antigua, Claro. ¿no? O sea, que pues supongo que Halloween ha de tener algo así donde pues técnicamente no es dueña del nombre, pero nadie más se puede llamar así porque la van a confundir y ¿verdad? Es como, es curioso. Sí, está raro ahí. Digo, me imagino que en el 78 no estaban pensando tanto en pues registrar el nombre y todo eso. Aunque ya había salido Star Wars, ¿verdad? Pero pues era como que el único que hizo algo así de grande como comparado a lo que vemos hoy en día. Entonces, pues sí, nada más le pusieron el nombre y ya. Sí, que es un nombre simultáneamente genérico y muy atractivo, creo yo. O sea, Sí. es algo interesante. A veces un nombre muy simple puede ser la respuesta, justamente. No, definitivamente, porque luego tienes cosas bastante como revueltas o palabras difíciles de pronunciar, cosas intraducibles. Entonces, sí, es También. bastante sólido. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras platicar sobre esta movie. Ok. Pues bueno, les agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio del podcast. Ahí, pues, una vez más, háganos saber ahí si quieren que hablemos de alguna otra película de terror. Y digo, sería probablemente después, ¿verdad? Tal vez el próximo octubre o cuando sea relevante, ¿no? Ahí, pues, sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.